El grito. No era el lamento del ganado, ni el quejido de una tormenta próxima. Era un sonido crudo, humano, que irrumpió en el silencio de la hacienda San Rafael, resonando desde los confines del granero, arrastrándose entre los surcos polvorientos hasta los aposentos principales. Poco después, el patio central se convirtió en un escenario. Bajo el sol implacable, el aire se tensó con el chasquido rítmico de un látigo. Cada golpe, una herida. Cada eco, la promesa de una pena inconmensurable. Un castigo que hablaba de honor manchado, de linaje ultrajado, y de una pureza que solo la sangre podría lavar. En las tierras áridas de Puebla, las paredes de adobe de ciertas fincas coloniales guardan secretos que el tiempo no ha podido borrar. Historias tejidas con la opresión, la esperanza fugaz y el precio terrible de la desobediencia. Este es el relato de una familia y de aquellos que se vieron atrapados en su sombra, donde cada mirada, cada susurro, podía sellar un destino. Pero antes de sumergirnos en esta oscura leyenda, me gustaría saber, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Déjame un comentario y salúdanos. Prepara tus oídos y tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar sucedió en el año 1813, cuando la hacienda San Rafael aún se levantaba imponente sobre la tierra roja. Desde la distancia, antes de que el carro levantara una estela de polvo rojizo al cruzar el umbral principal, la hacienda San Rafael se presentaba como una fortaleza inexpugnable, sus gruesos muros de adobe, erosionados por el sol y los vientos del Valle de Puebla, testificando un siglo de historia y de vidas pasadas. Erguida sobre una elevación modesta, dominaba las vastas extensiones de agave y maguey que se perdían en el horizonte, donde las montañas se fundían con un cielo que a menudo parecía tan inmutable como la piedra. La estructura, con sus patios empedrados y sus arcos coloniales, se alzaba como un recordatorio silencioso del poder y la riqueza de la familia Velázquez, una estirpe arraigada en la tierra y en el pasado. Sin embargo, en 1813, la imponente estampa no irradiaba la vitalidad de otros tiempos, sino una quietud sombría, casi sepulcral. Un velo de luto parecía envolver cada ladrillo, cada viga de madera, desde que don Cristóbal Velázquez había sucumbido a la fiebre tifoidea hacía ya 3 largos años. La ausencia de su voz, de sus órdenes firmes pero a veces joviales, había dejado un vacío que doña Inés se había encargado de llenar con una disciplina gélida y una atmósfera de opresión palpable, un aire denso que se sentía al cruzar el portón principal. Las puertas de madera maciza se abrían a patios empedrados donde el silencio era la norma, solo interrumpido por el crujir de las ruedas de un carro que llegaba o el distante balido del ganado. El jardín, que en tiempos de don Cristóbal había sido un vergel exuberante de bugambilias y jazmines, ahora lucía un tanto descuidado, con algunas plantas secas aferrándose las paredes y las fuentes murmurando con menos brío, como si las flores mismas hubieran perdido su color y su aroma ante la tristeza que impregnaba el lugar. Dentro de los salones, la luz del día se filtraba tenue a través de las pesadas cortinas de terciopelo, creando un juego de sombras alargadas que acentuaba la solemnidad del ambiente. Cada crujido de la madera en el suelo de caoba, cada soplo del viento entre las galerías, cada sonido de la campana del mediodía, parecía resonar con el peso de los años, con la memoria de un pasado que se aferraba obstinadamente a la piedra. Los sirvientes se movían por las estancias como espectros, sus pasos amortiguados en los pasillos de mosaico, sus miradas bajas, eternamente conscientes de la omnipresente mirada de la matriarca que podía surgir de cualquier umbral. Doña Inés Margarita de Velázquez, a sus 36 años, era el centro inamovible de esta nueva y sombría realidad. Su figura, siempre erguida y envuelta en telas de riguroso luto que ocultaban cualquier curva, se desplazaba por la hacienda con una autoridad fría, casi pétrea. A menudo, sus manos, finas y pálidas, se apoyaban en el bastón de ébano que había pertenecido a su difunto marido, un símbolo visible de la autoridad que ahora ejercía con una resolución implacable. Su presencia era un comando en sí misma, los sirvientes detenían sus tareas al sentirla aproximarse, y solo un leve asentimiento de su cabeza o una mirada directa bastaba para ponerlos de nuevo en movimiento, con un vigor renovado, empujados por el temor. Había en sus ojos, en el rictus apretado de sus labios, una dureza forjada en el dolor de la viudez y endurecida por la necesidad de mantener el legado familiar a toda costa. Cada decisión era ejecutada sin titubeos, cada falta, por mínima que fuera, era castigada con severidad. A su alrededor, como satélites en una órbita fija, se movían sus 4 hijos, cada uno una pieza en el engranaje de la hacienda y, en cierto modo, un reflejo de la personalidad de su madre. Don Joaquín Cristóbal, el primogénito, contaba 19 años. Alto y de facciones que denotaban su linaje aristocrático, se movía con una gravedad que superaba su edad, una seriedad que ya parecía grabada en su semblante.
Sus ojos, a menudo, se perdían en la distancia, en un horizonte invisible que pocos en la hacienda se atrevían a contemplar, como si buscara algo más allá de los muros de adobe. La sombra de la responsabilidad, del futuro que le esperaba como heredero de la hacienda, parecía envolverlo en una quietud constante, casi melancólica. Su voz era grave, sus palabras escasas, pero su presencia era imponente, una promesa silenciosa de lo que se esperaba de él. Pasaba horas en la biblioteca, sus dedos trazando líneas en las páginas de libros de leyes o de historias antiguas, la luz de la lámpara de aceite proyectando sombras sobre su perfil. Doña Casilda Beatriz, de 18 años, era la imagen de la elegancia y la vanidad, atributos que cultivaba con esmero. Sus cabellos negros, largos y lustrosos, eran peinados con una dedicación que consumía gran parte de las mañanas, mientras una criada se afanaba en trenzarlos o sujetarlos con peinetas de carey. Sus ojos oscuros, enmarcados por pestañas largas y rizadas, captaban la atención de quienes la rodeaban. Se deleitaba en los tejidos finos que llegaban de la ciudad, dedicando largas horas a su arreglo personal frente al espejo de marco dorado, observando cada detalle, mientras las criadas se apresuraban a cumplir sus caprichos con una rapidez que delataba el miedo a su desaprobación o a una de sus miradas gélidas. Su belleza era un arma, y lo sabía, usándola para mantener una distancia respetuosa de todos, salvo de su madre. Sus risas, a veces, eran agudas, teñidas de un matiz de suficiencia cuando alguna sirvienta tropezaba o se equivocaba en su presencia. Doña Remedios Guadalupe, de 17 años, poseía una astucia velada, una inteligencia aguda que se escondía tras una fachada de discreción. Sus movimientos eran sigilosos, sus pasos apenas audibles en los pasillos de piedra, sus ojos, siempre alertas, recorrían cada rincón, cada persona, como buscando algo oculto o una debilidad. Rara vez elevaba la voz, prefiriendo escuchar y observar, pero su presencia era una advertencia. Una sonrisa apenas perceptible se dibujaba a veces en sus labios, una expresión que no invitaba a la confianza, sino a la cautela. Era observadora, analítica, y su silencio era a menudo más elocuente que las palabras. Se la veía a menudo cerca de la ventana del salón, bordando con precisión milimétrica, pero sus ojos se desviaban a menudo hacia el patio, registrando cada movimiento de los sirvientes, de los animales, de las sombras. Y la menor, doña Eulalia Carmen, de 15 años, era una observadora atenta de sus hermanas mayores, una alumna diligente en las artes de la crueldad. Sus ojos infantiles, que antaño quizás reflejaron inocencia, ahora imitaban las miradas de desdén de Casilda, la astucia sutil de Remedios. Aprendía con avidez las dinámicas de poder y la crueldad inherente a la vida en la hacienda, ensayando los sirvientes, con pequeños gestos o palabras cortantes, lo que veía en los mayores. Sus risas, a veces, llevaban un tinte frío, una burla que no correspondía a su corta edad, sino a una dureza aprendida. A menudo se le encontraba jugando con las muñecas de porcelana, recreando escenas de reprimendas que había presenciado, su voz imitando la de su madre con escalofriante precisión. La vida en la hacienda San Rafael, bajo el yugo de doña Inés y la complicidad de sus hijas, era una existencia de tensiones no declaradas y sufrimientos silenciosos, un microcosmos de opresión donde cada día era una prueba de resistencia. Un año antes, María había pisado por primera vez el polvoriento patio de aquella casa, su figura delgada de 15 años encogiéndose ante la inmensidad de los muros y la frialdad de los rostros que la observaban. Había sido comprada a mercaderes que traficaban con indígenas de las regiones más distantes, y su llegada a la hacienda San Rafael había marcado el inicio de una vida de servidumbre brutal y sin esperanza. El español de los señores era un murmullo incomprensible, un idioma ajeno que se mezclaba con el eco de sus propias tierras lejanas, un constante recordatorio de su desarraigo. Sus ojos negros, profundos como pozos sin fondo, observaban el nuevo mundo con una mezcla de miedo palpable y una resignación que parecía ancestral, una aceptación tácita de su destino, grabada en lo más hondo de su ser. La vastedad de la hacienda, los salones sombríos, la jerarquía inquebrantable, todo era una prisión silenciosa de la que no había escape. María servía sin tregua. Desde el amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de grises y rosas sobre las montañas, hasta bien entrada la noche, sus manos, pequeñas pero ya desfiguradas por el trabajo incesante, se movían con una eficiencia mecánica. Lavaba la ropa, sus nudillos enrojecidos y agrietados por el jabón áspero y el agua helada del pozo, que acarreaba en cubos pesados. El vapor que se alzaba de la tina de madera en las mañanas frías era el único testigo de su esfuerzo, un aliento fugaz en el aire gélido. Preparaba las comidas en la cocina, el calor del fogón un alivio efímero en invierno y un tormento sofocante en verano, sus movimientos precisos mientras picaba vegetales con un cuchillo romo,
amasaba tortillas que debían ser perfectamente redondas, o vigilaba la cocción lenta de carnes y caldos que ella misma rara vez probaba. Limpiaba los aposentos de la familia, su vista fija en el polvo que se acumulaba obstinadamente en los rincones y bajo los muebles pesados, evitando los objetos personales de los señores como si temiera profanarlos con su mera presencia. Las recámaras, con sus camas con dosel y sus pesadas cómodas, parecían inmensas y frías, y el esfuerzo de barrer y sacudir era agotador. Dormía en un rincón húmedo de la cocina, sobre un montículo de paja que apenas ofrecía consuelo a sus huesos cansados, el suelo de tierra fría su única compañía durante las largas noches, donde el único sonido era el crepitar ocasional de las brasas o el rumor del viento colándose por las rendijas. Pero, a pesar de la inclemencia de su condición y la rutina extenuante, había algo en los ojos de María que no pasó desapercibido para don Joaquín Cristóbal. Tal vez era la dignidad inquebrantable con la que se movía, incluso mientras realizaba las tareas más serviles, su espalda recta, su mirada, aunque sumisa, nunca del todo rota, portando una luz interior que resistía a ser extinguida. O quizás era la forma en que, mientras trabajaba en el lavadero, frotando las pesadas sábanas, o pelaba las mazorcas en el patio trasero, tarareaba en voz baja melodías en su lengua materna, cantos suaves y melancólicos que se filtraban por la hacienda, misteriosos y conmovedores, portadores de un pasado inalcanzable. Esas canciones eran hilos invisibles que la conectaban con un hogar perdido, con una cultura ancestral, una forma de mantener viva una parte de sí misma en aquel lugar ajeno, una resistencia silenciosa que solo él parecía percibir. Los primeros encuentros entre María y Joaquín comenzaron con miradas tímidas y accidentales. Él la observaba desde la distancia, sus ojos deteniéndose en su figura mientras ella cruzaba el patio con cestas llenas de ropa mojada o servía la escasa comida a los otros sirvientes en la cocina. Ella, a su vez, sentía su mirada, un peso invisible sobre su espalda, y sus ojos se alzaban solo por un instante, un breve y fugaz encuentro antes de volver a la humildad de su labor, con el pulso acelerado. No era una mirada de desprecio ni de desdén, sino una de una curiosidad silenciosa, que contrastaba con las otras miradas que recibía. Con el paso de las semanas, aquellas miradas se volvieron menos furtivas, más directas, cargadas de una curiosidad silenciosa por parte de él, de una inquietud creciente por parte de ella. Luego vinieron las palabras, susurradas en los corredores menos transitados, en los rincones apartados de la hacienda, cerca de los establos al atardecer, donde el olor a heno y a caballo era fuerte, o en el umbral de alguna bodega poco frecuentada, donde el fresco aroma a tierra y a vino viejo creaba un refugio temporal. Eran momentos robados, instantes fugaces en que la matriarca y sus hermanas se encontraban ausentes, absortas en sus propias actividades o en visitas a la ciudad, ajenas a lo que se gestaba. Joaquín la esperaba, y ella, al verlo, aceleraba el paso, su corazón quizás latiendo con una mezcla de miedo y una emoción apenas reconocida, una llama incipiente en la penumbra de su existencia. Él le enseñaba palabras en español, susurrándolas con paciencia, repitiéndolas hasta que ella lograba imitarlas con su acento suave y una pronunciación incipiente. Le hablaba del mundo más allá de la hacienda, de los libros que leía en la biblioteca, de las ideas que bullían en las ciudades, de los vientos de cambio que soplaban en la Nueva España, de la guerra de independencia que comenzaba a gestarse en la distancia. Ella escuchaba atentamente, sus ojos fijos en los suyos, absorbiendo cada sonido, cada gesto, cada pequeña revelación de un mundo que le era ajeno y que comenzaba a abrirse ante ella. A veces, él le contaba historias de su infancia, de los juegos en los campos, de las noches estrelladas. María sonreía rara vez, pero cuando lo hacía, una luz fugaz encendía su rostro, transformando su expresión, revelando una belleza oculta, una dulzura que los muros de la hacienda no habían podido sofocar por completo. Esa sonrisa, efímera como el aleteo de un colibrí, era un tesoro secreto para Joaquín. Durante semanas, aquellos encuentros furtivos alimentaron algo profundamente prohibido entre ellos. Un lazo que desafiaba las rígidas jerarquías de la época, una conexión que no debería existir entre el heredero de una prominente hacienda y una esclava indígena. Un sentimiento que crecía en la clandestinidad, envuelto en el temor constante a ser descubiertos, un miedo que se volvía una tensión constante en el aire entre ellos. Las palabras se convirtieron en silencios compartidos, en proximidades que se extendían unos instantes de más, en la tensión vibrante de dos mundos que se tocaban en secreto. El aire de la hacienda, denso con la autoridad de doña Inés y la crueldad sutil de sus hijas, se tornaba cómplice de este romance silencioso, aunque cada paso, cada mirada, cada susurro, los acercaba peligrosamente al borde del precipicio, a una revelación que parecía inminente. El destino, sin embargo, se manifestaría en la forma más inesperada, y la calma aparente pronto se rompería con la brutalidad de un grito,
un sonido que cortaría el aire como una cuchilla, revelando la intrusión en un espacio que no les pertenecía. El aire en la hacienda San Rafael, ya denso con el peso del luto y la autoridad férrea, comenzó a cargarse de una tensión silenciosa, casi imperceptible para ojos ajenos, pero cada vez más palpable para quienes se atrevían a prestar atención. Los encuentros furtivos entre María y don Joaquín se hicieron más frecuentes y audaces. Ya no se limitaban a los breves susurros en los corredores. Ahora, la cercanía se prolongaba en los rincones olvidados de los jardines traseros, donde la maleza crecía sin control, o en las galerías menos transitadas, cuando el sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Joaquín buscaba a María en los momentos de menor vigilancia, y ella, aunque su semblante mantenía la resignación habitual, comenzaba a mostrar una ligereza sutil en sus movimientos, una chispa de luz fugaz en sus ojos que antes no existía. Sus manos, endurecidas por el trabajo, a veces se rozaban por accidente al pasar un objeto, un toque que duraba un instante, pero que dejaba una huella en el aire. Las lecciones de español se convirtieron en el pretexto para estos encuentros. Joaquín le hablaba en voz baja, su figura alta inclinándose ligeramente hacia ella, explicando el significado de las palabras, la historia detrás de ciertos nombres. María escuchaba con atención, su cabeza apenas por debajo de su hombro, el murmullo de su voz resonando en sus oídos. Rara vez respondía con palabras, sus asentimientos eran casi imperceptibles, pero sus ojos, profundos y oscuros, comunicaban más de lo que cualquier palabra podría expresar. En ocasiones, cuando el ruido del viento o el ladrido de un perro distante ocultaban sus voces, Joaquín se atrevía a deslizar una mano sobre la de ella, un gesto rápido, cargado de una emoción contenida, que era correspondido con una leve contracción de sus dedos, antes de que ambos se apartaran, sus corazones latiendo con una cadencia acelerada. El granero, una estructura vasta y antigua ubicada a cierta distancia de la casa principal, se convirtió en su refugio más íntimo. Sus paredes de madera, agrietadas y carcomidas por el tiempo, ofrecían una oscuridad protectora, y el aroma dulzón del heno recién cortado ocultaba cualquier otro olor. Las rendijas en el techo permitían que finos haces de luz penetraran, bailando sobre el polvo suspendido en el aire, creando una atmósfera etérea. En una tarde calurosa de julio, cuando la siesta de la hacienda pesaba sobre todos y doña Inés se había retirado a sus aposentos, Joaquín guió a María hasta allí. El silencio del lugar era un cómplice. Dentro, entre los fardos de heno apilados hasta el techo, el espacio se sentía a la vez vasto y confinado. La única luz venía de los resquicios en las tablas, pintando franjas doradas sobre la oscuridad. Joaquín se movió con una determinación inusual, acercándose a María. Sus manos, que antes solo habían rozado las suyas, se atrevieron a posarse sobre sus hombros. Ella no se movió, sus ojos fijos en los de él, una mezcla de aprensión y una expectación naciente en su mirada. Él acarició su rostro, sus dedos rozando la piel morena marcada por el sol y el trabajo. Las palabras no fueron necesarias, la cercanía era una declaración en sí misma. Sus cuerpos se unieron en un silencio que solo el roce del heno y sus respiraciones contenidas osaban romper. Era un momento frágil, suspendido en el tiempo, una burbuja de intimidad prohibida en un mundo de rigidez y castigo. Pero las paredes de adobe y madera de la hacienda San Rafael tenían oídos invisibles, y doña Remedios Guadalupe, con su astucia y su naturaleza sigilosa, se movía por la finca con una discreción que rivalizaba con la de una sombra. Había estado en los establos cercanos, supervisando una entrega de forraje, cuando notó la ausencia de Joaquín, que usualmente pasaba las tardes en la biblioteca o con los capataces. Un instinto, una punzada de suspicacia, la guió hacia el granero. Se acercó con pasos cautelosos, sus ojos alertas, su oído agudizado. El sonido que venía del interior, una mezcla de susurros ahogados y el crujido del heno, detuvo su avance. Se detuvo en el umbral, su cuerpo tenso, los dedos apretados contra el marco de madera. Al asomarse por una de las grietas de la puerta entreabierta, la escena se reveló ante sus ojos. Vio a su hermano, Joaquín, junto a María, la esclava indígena. Un nudo de incredulidad y furia se formó en su garganta. La imagen, borrosa por la semioscuridad, no dejaba lugar a dudas. En un instante, el silencio cómplice del granero se hizo pedazos. Un grito desgarrador, agudo y lleno de horror y rabia, escapó de los labios de Remedios, reverberando a través de los campos de maguey y las huertas. El sonido se propagó por la hacienda, un eco de alarma que hizo que los sirvientes detuvieran sus tareas, que las bestias levantaran la cabeza en los establos. El grito de Remedios no era solo un alarido de sorpresa, era la señal de una transgresión imperdonable.
La ira de doña Inés fue, como solía decirse en la región, bíblica. Al escuchar el grito de su hija, un escalofrío helado recorrió su espalda, y una comprensión inmediata de lo que podría significar tensó cada músculo de su cuerpo. Abandonó su costura con la aguja aún clavada en la tela y se dirigió directamente al patio principal, su figura avanzando con una velocidad inusual, su rostro contraído en una mueca de furia. Remedios, temblorosa, la alcanzó y, con palabras entrecortadas, confirmó el horror. La matriarca no titubeó. Se dirigió al granero, seguida de cerca por sus hijas, Casilda y Eulalia, cuyos rostros reflejaban una mezcla de curiosidad mórbida y una indignación aprendida. Doña Inés arrastró a María por los cabellos, sujeta con una fuerza inesperada para sus manos pálidas, sacándola del granero y llevándola por el camino empedrado hasta el patio central. La joven indígena, descalza y con la ropa revuelta, apenas podía mantenerse en pie, sus pies tropezando con las piedras, sus brazos buscando en vano un apoyo. La matriarca la condujo hasta el centro del patio, donde obligó a reunirse a todos los sirvientes, sus ojos fijos en la escena con una mezcla de terror y resignación. Allí, bajo el sol abrasador de julio que calentaba la piedra, doña Inés de Velázquez ejecutó el castigo. Con sus propias manos, que rara vez tocaban algo que no fuera un rosario o una pieza de seda, tomó un látigo de cuero trenzado que antaño había pertenecido a su difunto esposo, un objeto pesado y adornado con un mango de plata deslustrada. El primer chasquido del látigo, seco y brutal, cortó el aire. Las cuerdas se estrellaron contra la espalda descubierta de María, que había sido despojada de su blusa por una de las sirvientas mayores, obligada a ello bajo la mirada amenazante de doña Inés. Un gemido de dolor escapó de los labios de la joven, pero fue rápidamente ahogado. Doña Inés golpeó una y otra vez, su rostro una máscara de furia contenida, sus palabras hiceando entre cada golpe. Hablaba de la pureza de la sangre Velázquez, de la honra familiar que había sido manchada, de la audacia de una salvaje al querer contaminar su linaje. Cada azote abría un nuevo surco sanguinolento en la piel de María, la sangre oscura manchando su espalda y escurriéndose por su piel. Los lamentos de la joven, al principio ahogados, se convirtieron en jadeos roncos, en intentos fallidos de respirar, mientras su cuerpo se retorcía bajo el impacto. Los sirvientes observaban, inmóviles, sus ojos fijos en el suelo, incapaces de levantar la vista ante la brutalidad de la escena, pero sus mentes registrando cada detalle, cada sonido. El aire se llenó con el hedor metálico de la sangre y el olor agrio del sudor. Joaquín, arrastrado fuera del granero por dos de los capataces, observaba la escena desde la distancia, inmóvil. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el tormento de María. Por un instante breve, demasiado breve, sus ojos se encontraron con los de ella. En esa fracción de segundo, un abismo de dolor, de súplica silenciosa, se reflejó en la mirada de María. Una pregunta sin palabras que buscaba una respuesta, una esperanza de ayuda. Pero la mirada de Joaquín no sostuvo la de ella. Sus ojos se desviaron. Simplemente se desviaron, fijándose en algún punto indefinido del horizonte, en las montañas lejanas, en los campos de agave, en cualquier lugar que no fuera el sufrimiento de la joven. En ese gesto, en ese desviar la vista, se selló su traición, su cobardía. Abandonó a María a su suerte, a la furia de su madre y al destino cruel que le esperaba. A partir de aquel día, María se convirtió en el blanco de un tormento sistemático, una degradación lenta y metódica orquestada por la familia Velázquez. La escasa compasión que quizás alguna vez sintieron los habitantes de la hacienda por ella se evaporó, reemplazada por el desprecio y la crueldad. Casilda, la mayor de las hermanas, encontraba particular deleite en las pequeñas torturas cotidianas. Durante el servicio de la mesa, mientras María se afanaba en las tareas de la cocina, Casilda derramaba líquidos calientes por accidente sobre las manos de la esclava. El agua hirviendo del té, el café recién hecho, o incluso la grasa caliente de algún guiso, caían sobre su piel, provocando quemaduras que se inflamaban y dolían durante días. Los gemidos ahogados de María eran ignorados, o recibidos con una sonrisa complacida por parte de la señorita. Remedios, la descubridora del romance, utilizó su astucia de una manera más insidiosa. Comenzó a esparcir rumores por la cocina y entre los otros sirvientes, susurrando que María robaba comida de la despensa. No había pruebas, pero la palabra de una Velázquez era ley. Estos rumores llegaban a doña Inés, quien, ya predispuesta contra María, no dudaba en imponer castigos adicionales. La joven era privada de sus escasas raciones, obligada a trabajar horas extras bajo el sol sin descanso, o encerrada en la bodega oscura y fría durante la noche,
aumentando su sufrimiento físico y su aislamiento. Eulalia, la más joven, aprendía rápido de sus hermanas mayores. Observaba sus métodos y los replicaba con una crueldad que asombraba por su corta edad. Pasó a escupir en el rostro de María cada vez que la cruzaba en un pasillo o en el patio. El gesto, más simbólico que físico, era una afrenta constante, una muestra de desprecio absoluto que debía ser soportada en silencio. El escupitajo se secaba en su mejilla, un recordatorio húmedo de su condición y de la bajeza a la que había sido reducida. Joaquín, el único que quizás había ofrecido un rayo de esperanza a María, había cambiado por completo. La trataba ahora con una frialdad distante, como si aquellos momentos en el granero, las palabras susurradas y las miradas compartidas, jamás hubieran existido. Cuando María servía a la mesa, él no alzaba los ojos, su mirada fija en el plato frente a él, en el mantel, en cualquier punto que no fuera el rostro de la joven. Cuando sus hermanas la humillaban delante de él, arrojando comida al suelo y exigiendo que la lamiera como un perro, Joaquín permanecía sentado, masticando lentamente, su rostro impasible, mirando hacia la nada, un espectador silencioso de la crueldad, un cómplice tácito. Su silencio era un grito más. María, antes poseedora de una dignidad silenciosa, ahora era una sombra de sí misma. Sus ojos, antes llenos de una chispa fugaz, se opacaron, se volvieron más profundos, más vacíos. Su postura, antes recta incluso en la servidumbre, se encorvó ligeramente, como si el peso de su humillación se hubiera vuelto físico. El fin de cualquier esperanza se había materializado en el desvío de la mirada de Joaquín, en el látigo de doña Inés, en la crueldad constante de las hermanas. La degradación había comenzado, y parecía no tener fin. Cada día, la hacienda San Rafael se volvía más una tumba para su espíritu que un lugar para vivir. La hacienda San Rafael, después de la brutal escena del látigo en el patio central, se transformó en un calvario diario y prolongado para María. El aire, que antes contenía la tensión del luto y la disciplina férrea, ahora se sentía cargado de una malevolencia más explícita, una crueldad que ya no se disimulaba tras el velo de las apariencias. Los murmullos de los otros sirvientes, antes temerosos, se volvieron más distantes, sus ojos evitándola, como si su desgracia fuera contagiosa o, peor aún, una mancha que podía adherirse a cualquiera que se acercara demasiado. María, quien antes había mantenido una dignidad silenciosa, ahora se movía como un autómata, su cuerpo delgado aún resentido por los azotes, su piel marcada por las cicatrices recientes que apenas comenzaban a formarse. Sus ojos, antes capaces de contener una chispa fugaz de vida, se opacaron, se hicieron más profundos y vacíos, reflejando el agotamiento extremo, la desesperanza más absoluta y una resignación que parecía hundirse cada vez más en su espíritu. El tormento sistemático impuesto por las hijas de doña Inés se convirtió en una rutina desoladora y predecible, una sucesión de humillaciones que carcomían su alma. Doña Casilda Beatriz, la mayor de las hermanas, encontraba un placer particular en las pequeñas torturas cotidianas, especialmente durante las horas de servicio. En la cocina, mientras María se afanaba en las tareas más arduas, sus manos moviéndose con lentitud forzada para moler el maíz o cortar las verduras, Casilda se acercaba a ella con una taza de té humeante o una jarra de café recién hecho. Con un movimiento deliberado y calculado, o lo que parecía un accidente cuidadosamente orquestado, derramaba el líquido caliente sobre las manos de la esclava. No era un mero salpicón, a menudo, el chorro directo del té escaldante, el café hirviendo, o en ocasiones la grasa burbujeante de algún guiso, caía sobre la piel ya agrietada y enrojecida de María. El dolor era agudo y punzante, un ardor insoportable que se extendía desde las palmas hasta los nudillos. Un gemido ahogado escapaba de sus labios, pero la joven lo reprimía de inmediato, su boca apenas abriéndose. Casilda, a su vez, respondía con una sonrisa complacida, un leve rictus en la comisura de sus labios que denotaba su satisfacción, mientras observaba cómo la piel de María se enrojecía y se formaban ampollas casi al instante. Las quemaduras se convertían en llagas que tardaban días en sanar, a menudo infectándose debido a la falta de higiene y el constante trabajo. Sus dedos, antes hábiles, se volvían torpes y dolorosos, cada movimiento una agonía, dificultando aún más sus tareas diarias. Los otros sirvientes en la cocina observaban en silencio, sus miradas bajas, sus propios rostros pálidos, incapaces de intervenir, sumidos en su propio miedo a la ira de las señoritas. Doña Remedios Guadalupe, con su astucia inherente y su naturaleza sigilosa, optó por una forma de crueldad más insidiosa, una que carcomía el espíritu tanto como el cuerpo. Comenzó a esparcir rumores por toda la hacienda, susurrando los rincones oscuros de la cocina,
entre los otros sirvientes en el lavadero, y en los oídos siempre atentos de doña Inés, que María robaba comida de la despensa. Sus palabras eran sutiles, pero venenosas, insinuando furtivamente que la indígena ocultaba provisiones para sí misma, para sus compañeros sirvientes, o incluso para algún forastero. No había pruebas concretas, nadie había visto a María tomar nada, pero la palabra de una Velázquez era ley, y la reputación de Remedios como observadora aguda y perspicaz le daba una credibilidad inmerecida a sus mentiras. Estos rumores, cargados de malicia, llegaban invariablemente a oídos de doña Inés, quien, ya predispuesta contra María por la afrenta a su honor, no dudaba en imponer castigos adicionales. La joven era privada de sus escasas raciones de comida durante días, obligada a trabajar horas extras bajo el sol sin descanso en los campos de agave, donde el calor era sofocante, o encerrada en la bodega oscura y fría durante la noche, donde el olor a moho y a tierra húmeda se pegaba a su piel, y el silencio solo era interrumpido por el chirrido incesante de los ratones que correteaban por los rincones. Estos castigos, sumados a las quemaduras de Casilda, aumentaban su sufrimiento físico y su aislamiento, debilitando su ya frágil salud y su voluntad de resistir. Doña Eulalia Carmen, la más joven de las hermanas, no tardó en aprender de los métodos de sus mayores, y replicó estas actitudes con una crueldad que asombraba por su corta edad. Observaba con atención sus gestos, sus miradas de desdén, sus palabras cortantes, y encontraba en ellos un modelo a seguir. Su método preferido era una afrenta directa, un acto de desprecio absoluto que debía ser soportado en silencio. Cada vez que María la cruzaba en un pasillo estrecho de la casa o en el patio central, la joven Eulalia se detenía abruptamente y, con una mueca de disgusto en su rostro infantil, escupía directamente en el rostro de la esclava. El gesto, más simbólico que físico, era una humillación constante, un recordatorio húmedo de su condición y de la bajeza a la que había sido reducida. María sentía el esputo secarse en su mejilla, una mancha pegajosa y repugnante que solo podía limpiar discretamente con el dorso de la mano cuando Eulalia ya había pasado, su risa infantil, pero fría y calculadora, resonando en el aire. Mientras tanto, don Joaquín Cristóbal, quien alguna vez había ofrecido a María un rayo fugaz de esperanza y una conexión prohibida, se había transformado por completo. La trataba ahora con una frialdad distante, como si aquellos momentos en el granero, las palabras susurradas y las miradas compartidas, jamás hubieran existido. Su rostro, antes capaz de expresar una melancolía reflexiva, ahora mostraba una impasibilidad pétrea en presencia de María, como si fuera de mármol. Cuando la joven servía a la mesa, sus manos temblorosas colocando los platos finos de Talavera, él no alzaba los ojos. Su mirada se fijaba en el mantel bordado, en el plato frente a él, en la copa de vino, en cualquier punto que no fuera el rostro demacrado y marcado de la sirvienta. Su postura era rígida, sus hombros tensos, su respiración apenas perceptible. La indiferencia de Joaquín no era solo pasividad, era una forma de crueldad en sí misma, una traición silenciosa que María sentía con cada instante, una herida invisible que se sumaba a las otras. La humillación más flagrante que presenció sin inmutarse ocurrió una tarde durante la cena. Las hermanas, Casilda y Remedios, en una muestra abierta de su poder y desprecio, arrojaron deliberadamente un trozo de carne asada y un trozo de tortilla al suelo, cerca de los pies de María. Con una risa seca, Casilda le exigió en voz alta que la lamiera como un perro. Los otros sirvientes presentes en el comedor se encogieron, sus ojos fijos en el piso de mosaico, incapaces de moverse o de siquiera suspirar. María, con el rostro inexpresivo y el pulso apenas visible en su cuello, se arrodilló lentamente, su cuerpo encorvándose hasta que su boca tocó la fría piedra y su lengua probó la carne y la tierra. Joaquín permaneció sentado a la mesa, masticando lentamente la comida en su propio plato, su rostro impasible, sus ojos mirando hacia la nada, hacia el muro opuesto, un espectador silencioso y cómplice de la degradación. Su silencio en ese momento fue un grito más fuerte que cualquier palabra, una condena final. Octubre llegó con vientos fríos que anunciaban la cercanía del invierno, arrastrando las hojas secas por el patio. Con él, vino la noticia que terminó de dilacerar lo que quedaba del alma de María, ya de por sí tan maltrecha. La hacienda se llenó de un bullicio inusual, de conversaciones animadas y sonrisas entre doña Inés y sus hijas. Joaquín estaba comprometido. La novia era Leonor Sandoval, hija de un rico comerciante de la ciudad de Puebla, una joven de 16 años, de piel clara como porcelana y cabellos negros como la seda, un retrato de la pureza y la riqueza que la familia Velázquez deseaba para su heredero y para su futuro. La fecha de la boda fue fijada para marzo del año siguiente, una época de floración, de nuevos comienzos, pero para María, solo significaba el fin definitivo de cualquier esperanza que pudiera haber albergado.
La casa se llenó de preparativos. Semanalmente llegaban a la hacienda fardos de telas caras, sedas para el vestido de novia, encajes intrincados para los velos nupciales, brocados ricos para la decoración de los salones y linos finos para el ajuar. Doña Inés supervisaba cada detalle de la futura unión con una obsesión meticulosa, su voz sonando más alegre y enérgica de lo usual, sus órdenes más estrictas y precisas. Las hijas aprovechaban cada oportunidad para restregar esta nueva realidad en el rostro de María, ahora con aún más munición para humillarla y para recordarle su insignificante lugar. La alegría exultante de la familia era el veneno lento que María debía tragar cada día. Remedios, en particular, encontró una nueva forma, más refinada, de torturar a María. Con una sonrisa perversa, forzaba a la joven esclava a pasar horas sentada en un rincón de la sala de costura, sus dedos doloridos y marcados por las quemaduras cosiendo partes del ajuar de la futura esposa de Joaquín. María cosía los encajes finos de Bruselas, los dobladillos de seda, las iniciales bordadas en las sábanas de lino, cada puntada un recordatorio punzante de lo que había perdido, de lo que le había sido arrebatado. Sentía el lujo de los tejidos rozando sus manos ásperas, el aroma de las flores secas y las hierbas aromáticas que perfumaban la habitación, y en cada hilo, en cada puntada, veía la imagen de Leonor Sandoval, una mujer que representaba todo lo que ella no era y lo que nunca podría ser: pureza, riqueza, un futuro. Los ojos de las hermanas la vigilaban de cerca, asegurándose de que el trabajo fuera impecable, y cualquier error, por mínimo que fuera, era recibido con reprimendas o con un pellizco en la mano ya castigada. Pero fue doña Eulalia Carmen, la más joven de las hermanas, quien, sin saberlo, pronunció las palabras que quebraron el último dique de contención en el espíritu de María. Una tarde, mientras la esclava servía agua fresca en el salón, un cántaro de barro en sus brazos, Eulalia, sentada en un sillón tapizado con terciopelo rojo, la observó con una mirada fría y desprovista de toda inocencia. La joven Velázquez escupió levemente hacia el suelo, una acción que ya era habitual, y luego, con una voz venenosa y arrastrada, pronunció palabras que resonaron con una claridad brutal en el silencio opresivo de la estancia. Mi hermano me contó que eras fácil, que te ofreciste como una perra en celo. Hizo una pausa dramática, disfrutando del impacto de sus palabras, su pequeña sonrisa cruel. Él se reía cuando me lo contaba. Decía que apestabas. El eco de su risa infantil pero teñida de maldad resonó en el salón. Las palabras de Eulalia, dichas con la frialdad de quien repite una lección aprendida, golpearon a María con la fuerza de un rayo, más allá de cualquier dolor físico. No fue el escupitajo, ni la humillación física, ni siquiera la noticia del compromiso lo que finalmente la quebró. Fue la revelación de la risa de Joaquín, de su desprecio más íntimo, de su burla cruel ante lo que ella había considerado un momento de conexión, un atisbo de algo humano. Su mirada, antes vacía y resignada, se levantó lentamente del suelo, su cuello, rígido, pivotando con una lentitud casi sobrenatural. Se encontró con los ojos de Eulalia, y en ese instante, algo en ellos cambió. No fue un cambio sutil, sino una transformación definitiva, una mutación que se grabó en lo más profundo de su ser. El dolor, la desesperanza, la sumisión, todo se desvaneció de su expresión, reemplazado por una frialdad gélida, por una ausencia que era más aterradora que cualquier agonía visible. La luz, si alguna vez existió en esos ojos, se extinguió por completo, dejando solo una oscuridad profunda y serena. Después de aquel día, algo en sus ojos se tornó diferente. Ya no había rastro de la María que había llegado a la hacienda con miedo y resignación. Se movía con la misma eficiencia mecánica, servía con la misma diligencia silenciosa, soportaba las humillaciones sin un solo gemido, pero su mirada se había vuelto impenetrable, distante, como si su espíritu hubiera abandonado su cuerpo, dejando solo una cáscara vacía, pero ahora, esa cáscara se había llenado de otra cosa. Ese cambio, esa ausencia, marcó el fin de una era para María, y el verdadero comienzo de algo más oscuro y definitivo. El veneno silencioso de la crueldad había hecho su trabajo, y la última gota había sellado su destino. En el interior de su alma, algo se había roto irremediablemente, pero algo más, algo terrible y latente, algo frío y calculado, había comenzado a gestarse en su lugar. La joven esclava que había conocido el miedo y la esperanza, había desaparecido por completo, y en su lugar surgía una sombra, impávida e inquebrantable, una presencia silenciosa que observaba y esperaba. La víspera de Navidad, el 24 de diciembre, amaneció con un frío que calaba los huesos en el Valle de Puebla, pero dentro de la hacienda San Rafael, el aire vibraba con una expectación distinta.
Doña Inés Margarita de Velázquez había decidido que aquella noche sería una celebración grandiosa, una muestra de opulencia y poder para conmemorar el reciente compromiso de su hijo Joaquín. 20 invitados, de las familias más aristocráticas y acaudaladas de la región, estaban confirmados. La hacienda, que hasta hacía poco languidecía bajo un velo de luto, se había transformado. Las velas más caras, traídas de la capital, adornaban cada rincón, sus llamas parpadeantes prometiendo una noche de luz y alegría. La mesa del comedor principal, una pieza de caoba maciza capaz de albergar a todos los comensales, estaba cubierta con manteles bordados que habían pertenecido a la abuela de don Cristóbal, reliquias de una época de esplendor. La platería más fina, pulida hasta brillar, se dispuso con una simetría impecable, cada tenedor, cuchillo y copa reflejando la luz de los candelabros. Arreglos florales de nochebuenas y hojas de pino, traídos con dificultad de las zonas más frías, exhalaban un aroma festivo que se mezclaba con el olor de la cera quemada. La casa bullía con el ir y venir de los sirvientes, quienes, bajo la estricta supervisión de doña Inés, se apresuraban a cada detalle, sus pasos más rápidos de lo habitual. En medio de este torbellino de lujo y expectativa, María de Puebla trabajaba incansablemente en la cocina, un espacio donde el calor del fogón y el ajetreo eran constantes. Sus manos, ya desfiguradas por el trabajo y las quemaduras, se movían con una precisión fría, casi mecánica, preparando cada plato para la suntuosa cena. No había rastro de emoción en su rostro, ni de cansancio en sus ojos. Parecía una extensión del mobiliario de la cocina, una pieza más del engranaje que ponía en marcha la gran celebración. El aroma a cerdo asado, los tamales dulces y salados, las frutas cristalizadas y otras delicias mexicanas llenaban el aire, un banquete que la joven esclava no probaría. Pero mientras sus manos preparaban los manjares, la mente de María se movía con otra clase de precisión. Sus ojos, ahora desprovistos de cualquier brillo, observaban cada movimiento de la familia Velázquez, cada salida y entrada de los sirvientes, cada detalle del ritmo de la casa en aquella tarde especial. Había algo en su manera de seleccionar los cuchillos más afilados, de moler ciertas especias, de disponer los ingredientes en rincones específicos, que delataba una intención oculta. Algunos sirvientes, al pasar cerca de ella, notaron su silencio absoluto, una quietud que trascendía la sumisión habitual y se acercaba a la inmovilidad de una estatua. Había otras cosas que ella mantenía ocultas, no entre los ingredientes, sino en las sombras de la cocina, fuera del alcance de la vista, esperando el momento preciso. A medida que la tarde avanzaba, la luz del día se desvanecía y las sombras se alargaban, la familia Velázquez se retiró a sus respectivos aposentos para los elaborados preparativos antes de la llegada de los invitados. Las puertas se cerraron, los vestidos de gala se desplegaron, las joyas se desempacaron. Era el momento. María, su figura pequeña casi invisible en los pasillos semioscuros, inició su plan con una calma quirúrgica. No había prisa en sus movimientos, solo una determinación implacable que la guiaba como un instinto. Doña Inés Margarita de Velázquez fue la primera. Se encontraba en su recámara, la habitación más grande y suntuosa de la hacienda, ajustándose las joyas frente a un espejo de marco labrado en plata. El camisón de seda que llevaba aún no daba paso a su vestido de gala. La luz de las velas, estratégicamente colocadas, iluminaba su rostro concentrado mientras colocaba un collar de perlas alrededor de su cuello. María entró en la habitación sin hacer ruido, sus pasos amortiguados por las alfombras persas. Llevaba consigo el cuchillo de carnicero más grande y afilado que había en la cocina, su hoja reluciente bajo la escasa luz. Se acercó a la matriarca por detrás, su presencia un aliento frío en la nuca de doña Inés. Un golpe certero, rápido y sin titubeos, el metal cortando la garganta de la mujer con una facilidad espeluznante. El sonido fue un gorgoteo ahogado, un suspiro final que se mezcló con el tintineo de las perlas al romperse el hilo del collar. La sangre brotó con una violencia inesperada, salpicando el espejo, las paredes empapeladas y los vestidos de gala colgados en el armario, tiñendo las sedas y brocados de un rojo intenso y oscuro. Doña Inés se desplomó al instante, su cuerpo deslizándose por el tocador, su rostro aún reflejado por un instante en el espejo manchado de sangre antes de caer por completo. Después, María se dirigió a la recámara de doña Casilda Beatriz. La puerta estaba entornada. Casilda se encontraba en el baño, en una tina de cobre llena de agua caliente perfumada con esencias de rosa, sumergida hasta el cuello, disfrutando de un momento de relajación antes del ajetreo de la noche. Su cabello negro, suelto, flotaba alrededor de su cabeza como un aura oscura. María entró sin hacer ruido. Casilda no la vio entrar, sus ojos cerrados,
absorta en el vapor. La esclava se acercó a la tina, sus pasos silenciosos sobre las losas frías. Con una fuerza sorprendente para su complexión, María sujetó la cabeza de Casilda, empujándola bajo el agua con una determinación inquebrantable. Casilda se debatió, sus manos arañando el aire, sus piernas pataleando, el agua de la tina agitándose violentamente. Los movimientos se hicieron más lentos, más desesperados, luego una serie de burbujas ascendieron a la superficie. María mantuvo la presión, sus brazos tensos, hasta que la agitación cesó por completo. El cuerpo de Casilda flotó inerte en el agua teñida de rosa, sus ojos abiertos y vidriosos mirando hacia el techo. María la soltó, y el silencio de la habitación se hizo más denso, roto solo por el goteo del agua de sus manos sobre el suelo. El siguiente objetivo fue doña Remedios Guadalupe. La encontró en su recámara, sentada en su escritorio de nogal, absorta en la escritura de unas cartas para sus amigas de la ciudad. La pluma de ganso rasgaba suavemente el pergamino. Remedios, con su habitual astucia, no levantó la vista de sus papeles hasta que sintió una presencia detrás de ella. Cuando lo hizo, sus ojos se abrieron en un gesto de sorpresa y terror al ver a María, su rostro impasible, el cuchillo de carnicero aún goteando sangre. Antes de que pudiera emitir un sonido, antes de que pudiera reaccionar, la hoja se hundió una vez en su pecho, justo por encima del corazón. La sangre manchó el pergamino y la tinta de la pluma. Remedios se desplomó sobre el escritorio, su mano aferrándose al arma, sus ojos perdiendo el brillo mientras la vida la abandonaba. Doña Eulalia Carmen, la más joven, se preparaba en su recámara, arreglando su vestido. María entró con el cuchillo en la mano, sus ropas ya manchadas con la sangre de las hermanas. Eulalia la vio, y su rostro infantil se contorsionó en una mueca de terror puro. Un grito estridente, apenas un chillido, comenzó a escapar de sus labios, pero María fue más rápida. Su mano, hábil y precisa, cubrió la boca de la niña con una fuerza que sofocó el sonido. La lámina del cuchillo, húmeda y pesada, encontró el corazón de la joven Velázquez. El cuerpo de Eulalia se convulsionó por un instante, luego se desplomó sin vida contra los cortinajes de su cama, sus ojos aún abiertos en un gesto de asombro. Joaquín Cristóbal fue el último. Había bajado a los establos, una costumbre suya antes de cualquier evento importante, para revisar a los caballos, para asegurarse de que estuvieran tranquilos y bien alimentados. El olor a heno y a animal llenaba el lugar, un aroma familiar y reconfortante. La oscuridad del establo se interrumpió con los haces de luz que se colaban por las rendijas de las paredes. Estaba acariciando el hocico de su caballo favorito cuando María surgió de las sombras, su figura enmarcada por la puerta abierta del establo, el cuchillo de carnicero en la mano, sus ropas salpicadas de sangre que apenas se distinguía en la penumbra. Él la vio. Finalmente la vio. No era la esclava humillada, no era la sombra resignada. Era una presencia terrible, impávida, cuyos ojos oscuros no reflejaban miedo ni dolor, sino una determinación inquebrantable. Sus propios ojos se abrieron con una mezcla de horror y, quizás, un reconocimiento tardío, una comprensión fulminante de la magnitud de su error, de la cosecha de su cobardía. María, comenzó a decir, su voz apenas un susurro, pero la palabra se quebró en su garganta. Ella no dijo nada. Su rostro era una máscara de absoluta frialdad. El cuchillo se levantó y se hundió. Una vez, 2 veces, 3 veces. La hoja se clavó en el pecho de Joaquín con una fuerza brutal. Él cayó de rodillas, sus manos temblorosas aferrándose a las de ella, que aún sostenían el mango del cuchillo. Sus ojos se arreglaron, no de dolor, sino de algo cercano al reconocimiento tardío, una comprensión desoladora. Tarde, demasiado tarde. Pero la rabia en María no la permitió detenerse. Una furia avasalladora, fría y elemental, la poseyó. Con cada aliento, con cada latido de su propio corazón, sus manos volvieron a levantar el arma. Continuó golpeándolo una y otra vez, con golpes que no tenían la precisión inicial, sino la ferocidad de una bestia herida. El cuerpo de Joaquín, ya inerte, fue golpeado repetidamente, el cuchillo entrando y saliendo de su carne con un ritmo brutal. Sus brazos se movían con una energía implacable, alimentada por el rencor acumulado, por cada escupitajo, por cada quemadura, por cada palabra venenosa, por cada mirada desviada. No paró hasta que sus propias fuerzas la abandonaron, hasta que su cuerpo se negó a seguir. Cuando finalmente se detuvo, el cuerpo de don Joaquín Cristóbal yacía en el heno, irreconocible, un amasijo sangriento. La venganza, fría y macabra,
se había consumado. El silencio del establo solo se rompió por el sonido de su respiración agitada y el goteo de la sangre sobre el heno. Las 7 de la tarde marcaban el inicio de la llegada. Carruajes lujosos comenzaron a detenerse en la entrada principal de la hacienda San Rafael, sus ruedas levantando una fina estela de polvo antes de que los lacayos abrieran las puertas. Familias enteras, ataviadas con sus mejores ropas de seda y brocado, descendían con alegría, sus voces animadas resonando en el aire frío de la Nochebuena. 20 invitados, entre ellos prominentes comerciantes, terratenientes vecinos y figuras de la sociedad poblana, se congregaban para celebrar el compromiso de don Joaquín Cristóbal, ignaros de la masacre que se había perpetrado horas antes dentro de esos mismos muros. El patio principal, ahora bien iluminado por incontables velas y lámparas de aceite, lucía un brillo engañoso. Los murmullos de bienvenida, las risas de los niños que correteaban entre los adultos, y los saludos formales llenaban el espacio que antes había sido el escenario de un castigo brutal. En el umbral de la imponente puerta principal, María esperaba. Vestía un sencillo vestido limpio, prestado de las otras sirvientas, un atuendo que contrastaba con el lujo de los recién llegados. Su cabello, antes usualmente despeinado por el trabajo, estaba ahora cuidadosamente recogido, y su rostro, aunque demacrado, mantenía una expresión de calma inquebrantable. Sus ojos, profundos y sin luz, observaban a cada invitado con una fijeza que pocos notaron, o que confundieron con la sumisión de una esclava. Sus manos, que horas antes habían empuñado un cuchillo con furia implacable, ahora se posaban delicadamente sobre su abdomen en un gesto de reverencia. Su voz, suave y educada, sorprendió a algunos por su dicción, mientras pronunciaba las palabras de bienvenida y les indicaba el camino hacia la sala principal. Una vez en la sala, los invitados fueron recibidos con copas de aguardiente de caña, mezclado con jugos de frutas y especias, servido en fina cristalería. El líquido, de un color ámbar brillante, se deslizaba por las gargantas de los comensales, despertando una agradable calidez. María, con la misma calma que había demostrado al recibirlos, se movía entre ellos, rellenando las copas con una insistencia sutil. Observaba cómo los invitados conversaban sobre política, sobre la guerra de independencia que aún sangraba el territorio y las últimas noticias de la capital, sobre los precios del maguey y las cosechas. Las risas se hicieron más sonoras, las conversaciones más animadas, y un calor, que no provenía solo de la chimenea, invadió la sala. Poco a poco, algunos comenzaron a sentir un sopor inusual, una ligera debilidad en las piernas, una lentitud en sus movimientos. Atribuyeron la sensación al cansancio del viaje, al alcohol o al ambiente festivo, sin sospechar que las hierbas que María había añadido a las bebidas comenzaban a hacer efecto, adormeciendo sus sentidos, debilitando sus cuerpos. Pasadas las 8:30, cuando la mayoría de los invitados mostraban ya una leve pero notoria embriaguez o una inusual somnolencia, María, con un gesto tranquilo, los invitó a pasar al comedor para la cena de Nochebuena. Los comensales, con pasos que algunos encontraban un poco menos firmes, se dirigieron hacia la gran mesa de caoba. 20 lugares estaban ocupados, 5 sillas permanecían vacías, los puestos de la familia Velázquez, sus anfitriones ausentes. La sala, majestuosamente decorada, parecía ahora respirar un silencio incómodo, un vacío que nadie se atrevía a nombrar. Los invitados se miraban unos a otros, preguntándose la razón de la tardanza de doña Inés y sus hijos. María, con la misma serenidad, informó que los anfitriones estarían presentes en el momento de la cena, una vez que todos estuvieran sentados. Luego, con un ritmo deliberado, María comenzó a traer las traviesas cubiertas, aquellas campánulas de plata que los cocineros usaban para mantener los platos calientes y para revelar sorpresas culinarias. Una a una, las colocó frente a los invitados, distribuyéndolas a lo largo de la inmensa mesa. El vapor aromático se escapaba de debajo de las cúpulas, despertando el apetito de algunos. María se detuvo al final de la mesa, un silencio expectante se cernía sobre el comedor. Entonces, con ambas manos, comenzó a elevar las campánulas. La primera campánula se levantó, revelando un corazón humano. Aún con resquicios de sangre adheridos a los bordes, dispuesto artísticamente entre guarniciones de hojas de lechuga y rodajas de rábano. Un murmullo de confusión, luego de asco, recorrió la mesa. La segunda campánula, la tercera, la cuarta y la quinta se alzaron con idéntico y macabro contenido. 5 corazones humanos, cada uno una pieza central de un horror inimaginable, dispuestos como ofrendas grotescas entre los platillos. El hedor metálico de la sangre fresca, mezclado con el aroma de las especias, invadió el comedor.
Los gritos comenzaron antes incluso de que los objetos sobre las traviesas fueran plenamente comprendidos en su terrible significado. Gritos de horror, de incredulidad, de pánico absoluto. Hombres empujando las sillas, sus rostros pálidos, sus ojos desorbitados. Mujeres desmayándose sobre los manteles, sus cuerpos flácidos cayendo entre la platería. Niños, que se habían colado en el comedor, comenzaron a berrear con un terror primario al ver la escena. Un caos incontrolable se desató en la sala. Todos corrieron hacia las puertas, tropezando entre sí, sus movimientos torpes y lentos por el efecto de las hierbas en la bebida. Pero las puertas estaban trancadas. Todas y cada una de ellas, cerradas con pesados pestillos por fuera. Los invitados comenzaron a golpear las maderas, a arañar las ventanas, cuyas rejas de hierro, sólidas y antiguas, no cedían. Sus voces se alzaban en súplicas y lamentos, el pánico creciendo a medida que se daban cuenta de su encierro. María surgió entonces de las sombras, su figura envuelta en una calma absoluta. Llevaba consigo barriles pequeños, pero pesados, de aguardiente de caña. Con una determinación que helaba la sangre, comenzó a derramar litros y litros de líquido inflamable por las paredes de papel tapiz, por los muebles de caoba, por las pesadas cortinas de terciopelo. El olor dulzón y penetrante del alcohol llenó la habitación, mezclándose con el hedor de la sangre y el miedo. Los invitados se amontonaban en las puertas, golpeándolas con renovada desesperación, gritando, rompiendo los cristales de las ventanas, pero las rejas de hierro eran inamovibles. Algunos caían al suelo, la debilidad de sus cuerpos por el narcótico impidiéndoles luchar. El primer fósforo encendió con un chasquido suave en la oscuridad creciente. La pequeña llama, casi insignificante, se sostuvo un instante en los dedos de María antes de caer sobre el aguardiente derramado. Las llamas consumieron la hacienda San Rafael con una voracidad obscena. El fuego se alastró tan rápido por las cortinas, las alfombras y los muebles empapados en alcohol que en cuestión de segundos la sala se convirtió en un infierno ardiente. El calor se volvió insoportable, el humo denso y sofocante. Los gritos de los invitados, que antes habían sido de pánico, se transformaron en alaridos de dolor, de agonía, de desesperación inaudita. El fuego crepitaba con fuerza, las vigas de madera comenzaban a ceder con estruendos ensordecedores. Cuando los primeros vecinos, alertados por el resplandor rojizo que se alzaba en el horizonte, cabalgaron para auxiliar, ya no había nada que hacer. La hacienda era una tea gigante, un monumento de llamas que consumía todo a su paso. Los gritos duraron 15 minutos interminables, un coro de horror que se elevó al cielo nocturno de la Nochebuena. Luego, poco a poco, los alaridos se apagaron. Después, solo el crepitar de la madera, el colapso de las vigas y el rugido de las llamas. De las 26 personas dentro de la casa aquella noche, ninguna sobrevivió. El fuego, con su furia devoradora, no dejó testigos. Las autoridades de Puebla llegaron al amanecer, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de grises y las llamas ya se habían reducido a un esqueleto humeante. Entre los escombros calcinados, donde antaño se alzaran salones opulentos, encontraron los cuerpos carbonizados, irreconocibles, fundidos con los restos de los muebles y las estructuras. La escena era de una devastación absoluta. Sin embargo, en el granero, una estructura de adobe que había resistido el embate del fuego por su separación de la casa principal, encontraron a un esclavo anciano llamado Mateo. Estaba escondido entre los fardos de heno, tembloroso y cubierto de polvo. Mateo era el único superviviente, el único testigo de la noche del terror. Fue llevado a la ciudad para interrogatorio. Al principio, se resistió, sus ojos fijos y su boca sellada por el miedo o por la lealtad. Pero los métodos tradicionales de la época eran implacables. Después de 3 días de tortura en las mazmorras de Puebla, con interrogadores que no conocían la piedad, Mateo finalmente cedió. Confesó que María le había contado todo, que ella había planeado su venganza durante semanas, con una meticulosidad aterradora. Relató que él había intentado disuadirla, que había rogado por su cordura, pero que ella estaba más allá de la razón, su espíritu consumido por un odio que no dejaba espacio para nada más. Detalló cada parte del plan, la preparación de las bebidas con hierbas narcóticas, los asesinatos de la familia Velázquez, el encierro de los invitados, el aguardiente derramado y el fósforo que encendió el infierno. La confesión de Mateo, arrancada entre gemidos de dolor, se esparció rápidamente por Puebla, confirmando los horrores de aquella Nochebuena. Mateo fue enforcado una semana después en la plaza principal de Puebla, como cómplice de 26 homicidios,
su cuerpo balanceándose bajo el sol, un ejemplo para aquellos que osaran desafiar el orden establecido. María de Puebla, sin embargo, desapareció sin dejar rastro, su paradero un misterio que jamás se resolvió. Las ruinas de la hacienda San Rafael jamás fueron reconstruidas. La propiedad fue dividida y vendida en pedazos, pero la casa principal permaneció como un esqueleto de piedra y madera quemada, un monumento mudo a la tragedia. Y casi inmediatamente, los relatos comenzaron. Viajeros que pasan por la solitaria carretera juran ver luces parpadeantes en las ventanas que ya no existen, un brillo espectral en la oscuridad. Algunos reportan haber visto una figura femenina, pequeña y delgada, caminando entre los escombros al caer la noche, cargando algo en sus brazos, quizás un fardo, quizás algo más macabro. A veces, en las noches de diciembre, especialmente en la víspera de Navidad, los moradores de las comunidades cercanas reportan escuchar gritos provenientes del terreno abandonado. No son gritos de desesperación, sino de algo peor, una agonía prolongada, un coro de tormento que se detiene abruptamente, seguido de un silencio absoluto y escalofriante, como si la noche se tragara el sonido por completo. Hay quienes dicen sentir el olor a carne quemada cuando se acercan demasiado a las ruinas, un hedor nauseabundo que no se disipa con el viento. Otros hablan de manos invisibles que empujan a los visitantes curiosos, intentando mantenerlos lejos, alejándolos del sitio maldito. Un pastor que llevó a sus ovejas a pastar en el terreno en los años 1840 encontró a todos sus animales muertos por la mañana, dispuestos en un círculo perfecto alrededor de lo que fuera la mesa de comedor de la hacienda, sus gargantas degolladas. La hacienda San Rafael ha permanecido en ruinas por más de 2 siglos, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Pero hay quienes garantizan que la Cia de María todavía está siendo servida, noche tras noche, para invitados que jamás logran salir, condenados a repetir la cena macabra por toda la eternidad, un legado del terror silencioso que María desató. Y en el eco de los vientos, se dice, aún se escucha el chasquido del látigo y el canto triste de una mujer indígena. Y así, el eco de los gritos se extinguió en la noche de Nochebuena, y la hacienda San Rafael se convirtió en una pira funeraria, consumiendo en sus llamas el lujo, la crueldad y la vida. La venganza de María, tan metódica como brutal, se completó con el silencio de las cenizas. Un puñado de corazones expuestos, un rastro de aguardiente y un fósforo encendido, bastaron para reescribir la historia de una familia, borrándola de la faz de la tierra. Aquella noche, el fuego no solo consumió adobe y madera, arrasó con la memoria de la opresión y el olvido. La hacienda, reducida a un esqueleto humeante, quedó como un testimonio mudo de que hasta el espíritu más quebrantado puede hallar una fuerza inaudita cuando se le empuja más allá de todo límite. El anciano Mateo, un peón silencioso, se convirtió en el mensajero involuntario de la verdad, su confesión arrancada bajo tortura sellando su propio destino en la horca de Puebla, un último sacrificio en la estela de la furia de María. Las ruinas de San Rafael permanecen hasta hoy, un espectro de piedra y carbón que se aferra a la tierra roja. Los relatos susurran que las noches de diciembre, y en particular la víspera de Navidad, aún traen consigo el murmullo de voces lejanas, el hedor a carne quemada que no se disipa con el viento, y la visión de una figura menuda que camina entre los escombros. La Cia macabra, dicen, se sigue sirviendo en la mesa inexistente, para convidados que no pueden escapar, condenados a revivir el horror en un bucle eterno. La historia de María no es solo una crónica de venganza, es un reflejo de que la crueldad, cuando se siembra, siempre encuentra la manera de cosechar su propia destrucción. Ante este relato de desolación y justicia implacable, ¿crees que la venganza de María fue un acto de maldad pura o la respuesta inevitable a una vida de tormento incesante? ¿Dónde se traza la línea entre la víctima y el verdugo? Déjanos tus reflexiones en los comentarios. Y para que no te pierdas ninguna de nuestras narraciones, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Sombras de la Servidumbre para que sigamos desenterrando los secretos que la historia se ha empeñado en ocultar.